El tema 1, Introducción a la bioestadística, trata de la introducción a algunos conceptos básicos. Podríamos empezar hablando del papel que tiene la estadística en la ciencia. En ciencia, los modelos que se crean para explicar fenómenos sabéis que son de dos clases, los deterministas y los aleatorios. Los deterministas son aquellos en los que al repetir un experimento en las mismas condiciones se obtiene siempre el mismo resultado, y sin embargo en los aleatorios el resultado puede ser diferente en cada repetición. Es en este tipo de modelos donde la estadística tiene más que aportar. Desde luego, en la ciencia de la vida en general y de la salud en particular, lo excepcional es el determinismo y lo natural es la variabilidad. Aquí la estadística se vuelve una herramienta fundamental para prácticamente cualquier tipo de estudio. Las técnicas estadísticas se pueden clasificar, grosso modo, en dos categorías: la descriptiva y la inferencial. Bajo las técnicas de estadística descriptiva, agrupamos todas aquellas relacionadas con la recogida de datos, su presentación ordenada en forma de tabla, gráficos, resúmenes, y describirlo basándonos en cosas como medias, por ejemplo. Son técnicas con las que describimos como mejor podemos los datos que tenemos en la mano. La idea no es de matar de aburrimiento a nadie armado con números y gráficas. Se trata de presentar la información de que se dispone de la forma más clara posible, a la vez de destacar las características más importantes de los datos. Las técnicas de estadística inferencial hacen uso de la estadística descriptiva, pero su objetivo es otro. Se usa un conjunto normalmente no muy grande de observaciones, llamado muestras, para obtener conclusiones sobre un conjunto mayor denominado población. Pensad, por ejemplo, en cuando se prueba un tratamiento experimental con un grupo de 50 voluntarios. Esa es la muestra. Si los resultados son suficientemente buenos, y habrá que precisar qué significa eso, podemos pensar que le irá también bien con el resto de los enfermos, que son la población. Para poder extrapolar los resultados obtenidos en una muestra a conclusiones sobre la población, es necesario disponer, por supuesto, de una teoría. La base está en la teoría de la probabilidad, aunque esta es en la que menos incidiremos en el curso. Nuestro interés se centrará más en las técnicas bioestadísticas, es decir, las que más se usan en la ciencia de la vida que en la teoría estadística matemática general. Esencialmente, esta es la división de materia que tenemos en el curso: estadística descriptiva, un poquitín de probabilidad y al final inferencia estadística. Un estudio estadístico consiste normalmente en multitud de pasos que no vamos a tratar ahora. No es suficiente con poseer conocimiento de estadística para hacerlos. Desgraciadamente para los estadísticos es necesario ser experto en la materia en la que se quiere estudiar, y si no lo sois, trabajar con ellos codo con codo. Como aproximación, para que os vayáis haciendo una idea de cómo suele desarrollarse un estudio estadístico, os muestro un ejemplo de estudio con estadística inferencial. En primer lugar, uno no hace un estudio estadístico por diversión. Uno normalmente tiene una hipótesis dando vuelta en la cabeza. Esta trata sobre los individuos de una población que sabes que no puedes estudiar por completo. Por ejemplo, podemos sospechar que los individuos que fuman presentan más bajas laborales que el resto. Habrá que precisar entonces a qué nos referimos, y veremos la necesidad de usar variables: tiempo de baja, número de bajas. Incluso podemos pensar en qué queremos decir con eso de que los fumadores presentan más bajas. ¿Solo dividimos a los individuos en dos categorías, los que fuman y los que no? Tal vez deberíamos afinar el estudio en los que no fuman, los que fuman un cigarrillo, los que fuman dos, etc. Tal vez así podemos llegar a conclusiones como: cuanto más se fuma, más tiempo de baja, que del primer modo no podríamos tener. También es necesario decidir qué datos recoger, y esto en dos sentidos. Uno es el de los individuos que participarán en el estudio. Es posible que queramos excluir del estudio a individuos con enfermedades crónicas. El segundo es el de decidir qué variable vamos a observar. Por ejemplo, podría interesarnos estratificar el estudio en hombres y mujeres. Tener en cuenta la edad. ¿Quién nos garantiza que el tabaco afecta de la misma manera a los individuos, no importa cuál sea su edad? O aún peor, ¿no ocurrirá para liar más la cosa que los individuos que más fuman sean además los de más edad? Así, si me planteo estudiar las bajas laborales, ¿cómo voy a diferenciar entre el efecto de la edad y el efecto del tabaco? En estos casos decimos que hay variables confusoras o variables confundidas, y siempre deben formar parte del estudio. El nombre de luego de las variables da susto y hay motivos para ello. Será la causa en el futuro de que paséis muchas noches sin dormir. Es un problema horrible, típico de los estudios de salud. A veces es posible evitarlo si habéis caído en la cuenta antes de empezar el estudio. Por ejemplo, en estudios experimentales es típico colocar a los individuos en situaciones bien controladas, aunque parezcan artificiales, con la intención de separar el efecto de las variables. Pero esto no es siempre fácil de hacer ni éticamente correcto.
Sobre todo, ¿cómo se hace si cuando te das cuenta del problema ya has recogido todos los datos y estás trabajando en lo que ingenuamente pensaba que era la última fase del estudio? Después viene el problema de decidir cómo recoger los datos. Hay multitud de técnicas para ello, todas con ventajas e inconvenientes, y hay que decidir en cada caso cuál es la mejor. El siguiente paso consiste en describir los resultados, representaciones gráficas, medias, etc. La idea es conseguir una visión lo más profunda posible de los datos que tenemos, con la ayuda de todo el arsenal del que dispongamos. El siguiente paso es el de hacer estadística inferencial si procede, es decir, intentar contrastar la hipótesis inicial extrapolando lo observado en la muestra al resto de la población. Aquí empieza a hablarse de intervalo de confianza, error típico, contraste de hipótesis. En este caso es necesario cuantificar nuestra confianza en las conclusiones. Aparecen entonces conceptos asociados a los anteriores, como el de nivel de confianza, significación y potencia de un contraste, y otras que ya veremos en su momento. A veces, y esto desde luego es más cuestionable desde el punto de vista del método científico, uno puede plantearse incluso nuevas hipótesis. No se debería cuantificar la confianza en los resultados de una inferencia estadística cuando la hipótesis ha surgido como por arte de magia del cielo azul al comenzar a estudiar los datos. Siempre el planteamiento de la hipótesis a contrastar debe preceder a la recogida de los datos. Aunque por supuesto esto no hay que tomárselo al pie de la letra en algunas áreas muy delicadas, como por ejemplo la de la salud pública. Si se sospecha que algo es malo para la salud y te has dado cuenta observando los datos, pues no vas a hacer un estudio con gente nueva esperando que se pongan enfermos para demostrar que lo que ha descubierto es interesante, ¿no? En resumen, en el gráfico que veis tenéis un esquema del modo de razonar en ciencias experimentales y el papel que juega la estadística en ellas. Tras observar la naturaleza, uno se plantea alguna hipótesis. Para contrastarlas, nos planteamos la realización de un experimento, es decir, hacemos nuevas observaciones diferentes a las que nos sirvieron para plantear la hipótesis. Recogemos los datos, los analizamos para comprender mejor la información que contienen. ¿Qué ocurre si los datos son coherentes con alguna hipótesis? Pues no es lo que muchos imagináis, no es la prueba ni mucho menos de que la hipótesis es cierta. Si acaso puede considerarse como un argumento a favor de que no debe estar muy equivocada, pero también se puede considerar que el experimento no es lo suficientemente potente como para encontrar evidencia en contra de la hipótesis. En estos casos se suele hablar de contrastes no significativos. Sin embargo, y esto es característico del método científico, si los datos experimentales son contrarios a una hipótesis, estos se consideran como evidencia en contra de la misma. En lenguaje estadístico hablaremos de contraste estadísticamente significativo. No espero que a esta altura conozcáis el lenguaje, pero lo menciono para que os vayáis acostumbrando poco a poco. Aún así, en ciencias de la vida, donde, como decíamos, la variabilidad es la regla, es necesario la realización repetida de estudios de forma independiente por grupos de investigadores diferentes para obtener conclusiones del tipo que sea. Conceptos que son muy fáciles de diferenciar son los de población y muestra. Una población está formada por los individuos que reúnen ciertas características que definen su pertenencia al grupo. Por ejemplo, los individuos que viven en Málaga son una población. Los que viven en Málaga y están afectados de osteoporosis también forman una población, aunque no se sepa con precisión quiénes forman parte de ella. Los que reúnen esas características y además han sido diagnosticados de osteoporosis el año pasado en el Hospital Clínico Universitario también forman una población, aunque en este caso sí puedo acceder a una lista enumerada con todos sus miembros. El tener o no acceso a estas listas es importante a la hora de formar muestras. Una muestra está formado por un subconjunto de individuos de la población y se espera que de una forma u otra pueda ser representativo de ella. Os voy a comentar un ejemplo que trataremos en próximos temas, pero que sirve para ir haciéndonos una idea de las diferentes técnicas de muestreo. Pensad en el siguiente ejemplo. Me gustaría conocer el grado de satisfacción que tienen los individuos ingresados en hospitales públicos españoles. Podría desde luego intentar estudiarlo a todos, pero desde luego parece un trabajo bastante duro. Si sabe cómo hacerse, puedo obtener los resultados que deseo con la precisión y confianza que me interese, estudiando una muestra representativa de ellos. Pero ¿cómo consigo esta muestra? Irme a los hospitales más cercanos y preguntarle a los 50 primeros individuos que me encuentre es bastante criticable, como os podéis imaginar.
Otra posibilidad sería elegir individuo al azar con un ordenador a partir de una lista y enviarle una encuesta. Pero ¿dónde está la lista? No hay ninguna lista central de donde sacar la información. Cada hospital tiene la suya y además cada uno depende de alguna administración regional. Sabiendo que los hospitales dependen de administraciones regionales, podría elegir varias regiones al azar. Para ser justo y que todo el mundo tenga la misma probabilidad de dar su opinión, debería darle más probabilidad de ser elegida a aquellas regiones con más población. Esto es típico de los estudios por agrupaciones o también llamados conglomerados. Es muy fácil conseguirse una lista con todas las regiones y con la cantidad de habitantes que poseen. Eso no es problema. Si supongo que hay una clara variabilidad entre las regiones, en este caso tal vez me plantee elegirlas a todas y hacer un estudio dentro de cada una de ellas. Este tipo de estudio se llama estratificado. Una vez decidida la cuestión de cómo elegir las regiones, nos damos cuenta de que dentro de ellas puedo elegir varios hospitales al azar. Debería darle más probabilidad de salir a aquellos que atienden a mayor población. De nuevo sería un estudio por conglomerados. Dentro de estos podría ahora sí recurrir a la lista de pacientes, que ahora sí son accesibles para elegir individuo al azar. Así hablaríamos de muestreo aleatorio simple dentro de cada hospital. También podríamos elegir solo a un paciente al azar y después iríamos eligiendo, por ejemplo, a uno de cada 20 a partir de la lista que tenemos. En este caso hablaríamos de muestreo sistemático. Esto es un ejemplo para que os hagáis una idea de la multitud de técnicas que uno puede plantearse a la hora de hacer un estudio, sacar una muestra a partir de Las variables son características observables que varían entre los diferentes individuos de una población. La información de que disponemos de los individuos es resumida en variables. Las variables pueden ser cantidades numéricas, pero no necesariamente es así. El sexo, por ejemplo, de los individuos es una variable, pues es una característica observable en cada individuo y varía de uno a otro. También lo es el grupo sanguíneo, su estado civil. Claramente los valores que toman no son números, aunque podemos querer codificarlos numéricamente si estamos introduciendo los datos en un ordenador. Otro ejemplo de variable ligeramente más rica en el sentido de que podemos ordenar de menor a mayor sus posibles valores, también llamados modalidades, es el nivel de estudio, la satisfacción ante un tratamiento, que podría ser poco, regular o buena, el nivel de felicidad declarado. Fijaos, sin embargo, que no puedo decir que la distancia que separa el grado de felicidad deprimido con el regular sea la misma que la distancia que hay entre el grado de felicidad regular y el muy feliz. Sin embargo, sí podría decir que entre tener un hijo y 2 hay por medio el mismo número de hijos que entre tener 2 y 3. Esto es algo típico de las variables numéricas. A estas se las suele dividir en dos categorías, las discretas y las continuas. Las discretas son aquellas en las que entre dos valores de la variable no tiene por qué tener sentido todos los valores intermedios. Por ejemplo, se puede no tener hijos, se puede tener 1 o 2 o 3, pero no se puede tener 1,2 hijos. Esto no ocurre con otra variable como la altura, por ejemplo. Una persona puede medir 1,60, otra medir 1,70 y nada impide que entre esas dos medidas alguien tenga cualquier altura intermedia. En estos casos hablamos de variables continuas. Otro ejemplo de variables continuas serían el peso, el nivel de colesterol, el nivel de glucosa, la presión intraocular, la presión arterial sistólica, la diastólica. Ya iremos viendo muchos ejemplos durante el curso. Aquí tenéis entonces un resumen de lo que hemos mencionado. En principio diferenciamos entre variables cualitativas y numéricas. Dentro de las cualitativas diferenciamos entre las nominales, es decir, aquellas en las que a los posibles valores de la variable lo único que puedo hacer es asignarle un nombre, y las ordinales o cuasi cuantitativas, en las que existe una ordenación natural entre las modalidades. Dentro de las numéricas diferenciaremos entre discretas y continuas. Esta es la clasificación que haremos de las variables durante el curso, aunque no es la única posible. Otra manera muy interesante de clasificar las variables es aquella en la que se clasifican las variables como de escala nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Un ejemplo de variable de intervalo es la temperatura medida en grados centígrados. La distancia que hay entre 20 grados y 40 grados es la misma que hay entre 40 grados y 60 grados, por ejemplo. Sin embargo, no es tan simple hablar
de que una temperatura es el doble de otra. Por ejemplo, recordad que el doble de 20 grados centígrados no son 40 grados centígrados, sino que eran 273 grados centígrados más 40, unos 313 más o menos. Acordaos de que el 0 grados centígrados en la escala centígrada era una cantidad más o menos arbitraria, aunque bien justificada físicamente. En las variables de escala no solo tiene sentido hablar de distancia entre dos valores, como en las variables de intervalo, sino que puedo hablar de que el doble de un valor se obtiene simplemente multiplicando por 2. Esto suele ocurrir cuando el 0 no es una cantidad fijada arbitrariamente, que es lo que suele pasar en las variables medidas en escala de intervalo. En este caso, variables de escala podrían ser la temperatura medida en grados Kelvin en vez de en grados centígrados, la altura, el peso, o incluso una variable discreta como el número de hijos. Cuando se realiza un estudio estadístico, los datos recogidos serán organizados en una base de datos. Las bases de datos pueden ser complejas, aunque en el caso de las bases de datos estadísticas frecuentemente son muy simples. No es extraño que los datos se puedan organizar en una simple tabla o relación. En estos casos, un programa tan simple como una hoja de cálculo es más que suficiente para almacenar la información. Las variables corresponden así a columnas de la tabla o de la hoja de cálculo que en lenguaje de base de datos se denominan campos. Las múltiples variables que observamos de cada individuo se organizarán en filas. Una fila corresponde a un individuo de la muestra. Los valores de las variables normalmente se introducen no con letras, sino con números. Por ejemplo, se codifica a los hombres con un 1 y a las mujeres con un 2. O una respuesta sí se codifica con un 1 y una respuesta no se codifica con un 0. Si la variable es cualitativa, a cada número se le suele asignar una etiqueta para recordar su valor y que las representaciones gráficas o las tablas tengan un aspecto más legible para el ser humano que tenga que interpretarlas. Se suelen usar códigos especiales cuando no se dispone del valor de una variable. A estos datos de los que no se dispone se le llaman datos perdidos o datos ausentes. A veces se deja el campo en blanco, se le asignan códigos extraños como 9, 99, 999. El análisis de los datos perdidos debe ser tenido en cuenta en el estudio. Recordad que aunque los valores de las variables acaben siendo codificados en una base de datos como números, nosotros sí debemos hacer el esfuerzo de recordar el tipo de cada variable para no decirle al ordenador que calcule cosas absurdas como el sexo medio de la población. Este es el aspecto que suele tener una base de datos en forma de tabla. Una serie de columnas, una por variable que se observa. En una base de datos se suelen denominar campos. También hay una serie de filas, una por cada individuo de la muestra. En lenguaje de base de datos se denominan registros. Aquí veis los datos del primer individuo, los del segundo, el tercero. Es fácil interpretar el contenido. El primer individuo es una mujer, de raza blanca, de tal región, etc. Estamos viendo los valores de cada variable, pero realmente de forma interna lo normal es que se codifiquen como números. Desactivo la marca de valor y veo la codificación numérica. La activo y vuelvo a verlo de un modo más agradable. Si me voy a la pestaña donde están definidas las variables, es decir, los campos, accedo a más detalle de cada variable. Por ejemplo, el sexo está codificado numéricamente. Tengo una bonita etiqueta explicativa que se mostrará cuando el ordenador genere un resultado. También veo cómo se codificarán numéricamente las modalidades de la variable sexo, 1 para los hombres, 2 para las mujeres. La variable número de hermanos es numérica. Sin embargo, también a ciertos valores se le asocia una etiqueta. Nadie tiene 98 ni 99 hermanos, supongo, así que no habrá ningún problema en tomar prestado esos valores para los datos ausentes. Pero eso no son más que etiquetas para que nosotros sepamos interpretarlo. En realidad, al ordenador hay que indicarle expresamente en otro lugar cómo reconocer los datos perdidos.
En este diálogo se le informa de qué códigos se usarán. Ya hemos mencionado con anterioridad que los posibles valores de una variable también se denominan modalidades de la variable. A veces una variable, sobre todo las numéricas, pueden tener tantas modalidades que sea preferible a la hora de mostrar resúmenes agruparla en intervalos o clases. Pensad en resumir en una tabla las edades de los pacientes en un hospital. Sería espantoso encontrarse una tabla que diga individuo con 20 años, tanto, con 21 años, cuántos, con 22 años, patatín, con 23, patatán. Se obtendría una información ligeramente menos precisa, pero seguramente más asimilable para una persona, si la tabla se redactase como, por ejemplo, entre 20 y 29 años, tantos individuos, entre 30 y 39 años, cuántos. La estadística se usa para presentar información de modo claro, no necesariamente preciso hasta la desesperación. Si en algún momento hemos de presentar los datos despreciando algo de información, pero ganando en claridad, no estamos haciendo algo incorrecto. Todo lo contrario, estamos haciendo estadística de la buena. Las reglas para formar las clases son las que dicta el sentido común. Al formar las clases no debemos dejar fuera a ningún posible valor de la variable. A esto se le denomina formar un sistema exhaustivo de clases. Tampoco debemos permitir que una modalidad pertenezca a dos clases a la vez. En este caso decimos que tenemos un sistema excluyente de clases. Cuando el sistema de clases es exhaustivo y excluyente, es decir, como a todo el mundo se le ocurriría hacerlo usando su puro sentido común, también se dice que forman una partición. Bueno, ya tenéis unas cuantas palabritas nuevas para recordar. En este punto siempre comento un típico error de principiante y que tangencialmente tiene algo que ver con lo que acabo de comentar. Pensad en el siguiente ejemplo. Alguien está haciendo un estudio sobre el ocio y pasa una encuesta. Una de las preguntas dice algo como: marca la actividad que te guste, deporte o cine. Y cuando uno se dirige a meter los datos en el ordenador de todo lo que ha recogido, se da cuenta de que la mitad de los individuos ha marcado las de opciones y ya no se sabe qué hacer. El problema es que en realidad se está forzando en una sola variable, denominada variable de respuestas múltiples, lo que en realidad son dos o más variables. La solución es simple. Basta con introducir una nueva variable por cada una de las posibles respuestas e indicar si el encuestado la respondió o no. Os voy a mostrar una vía rápida para agrupar valores usando SPSS. Vamos a menú, transformar, recodificar en distintas variables. Elijo la variable a la que voy a agrupar sus valores, que es la edad. Creo una nueva variable con la edad recodificada, a la que llamo así. Pulso cambiar. Y pulsamos en el botón para indicar cómo se cambiarán los valores de una y los de la otra. En el nuevo diálogo indicamos que los valores más bajos, hasta el 19, se codificarán como 10 años, por ejemplo. Añadimos. Aquí está. Tal vez no sea la mejor elección, pero quiero hacerlo simple. A continuación, los que tienen de 20 a 29 años se codifican como 25, que es el punto medio. Añadimos. Los que tienen de 30 a 39 años se codifican como 35. Añadimos. Podría continuar así y en el último paso agrupar desde algún valor en adelante. No voy a alargar esto más, veamos el resultado. En la última columna debería aparecer la nueva variable, que he denominado edad recodificada. Y aquí se ve el resultado. Aquí tenéis un ejemplo de variable con respuestas múltiples. Consiste en una encuesta que se ha pasado a unos deportistas que son atendidos en un puesto de fisioterapia durante la celebración de una prueba deportiva. Veis que hay variables normales, como la edad, el sexo, la talla, el peso y cosas así. Pero hay una un poco especial. Se trata de la lesión que ha sufrido. Hay de muchos tipos. Contractura, elongación, bueno, muchos tipos de lesiones posibles. Se ha de marcar la lesión del deportista, pero nadie impide que el hombre tenga muy mala suerte y haya conseguido varias lesiones. ¿Cómo se codifica esto? Vayamos a la base de datos en la que se introducirán los datos.
Hay campos para las variables normales, como la edad, el sexo, etc. Más abajo, en lo referido al tipo de lesión, en vez de poner una variable se han puesto muchas. Una para cada tipo de lesión. Las posibles respuestas a la misma son sí o no. De esta manera conseguimos traducir una pregunta con múltiples respuestas en variables para procesar con el ordenador. Habíamos dicho que una de las funciones de la estadística era la de la presentación ordenada de datos. Pues bien, para ello tenemos fundamentalmente dos maneras de hacerlo: las tablas y las gráficas. Las dos dan esencialmente la misma información, pero dependiendo del caso puede convenir una más que la otra. Generalmente es más fácil asimilar la información de una gráfica, pero para un análisis más detallado podemos preferir una tabla. Las tablas de frecuencia muestran para cada modalidad o cada clase la frecuencia, o lo que es lo mismo, el número de individuos de la muestra o de la población que la presentan. Se intenta que se pierda la mínima información posible, pero como hemos mencionado, a veces es recomendable perder un poquito de información en aras de la claridad, por ejemplo, agrupando en clases. A veces se prefiere hablar de porcentajes, o lo que es lo mismo, frecuencias relativas. También podemos encontrarnos con datos perdidos, es decir, los típicos no sabe, no contesta. En algunas ocasiones simplemente se le ignora y se tienen en ese caso los porcentajes válidos. En un ejemplo como el que estamos viendo con la variable sexo, es difícil que haya datos perdidos, pero con otras variables no tanto, sobre todo si estas son comprometidas, como por ejemplo el nivel de felicidad. Cuando las variables son numéricas, y también puede hacerse con las ordinales, tiene sentido mostrar la frecuencia acumulada o los porcentajes acumulados, que no son más que la suma de frecuencias hasta llegar a cierta modalidad o clase de la variable. Por ejemplo, el porcentaje de individuos acumulados para la modalidad bastante feliz de la variable nivel de felicidad es el porcentaje de individuos muy felices más los que son bastante felices. 31,1 más 58,0, un total de 89%. El porcentaje acumulado hasta 2 hijos es la suma de los porcentajes de los que tienen ninguno, 1 y 2 hijos. Esto es 27,8 más 16,9 más 24,9, en total 69,5% si no lo leo mal. Perdonad que se vea tan pequeño. Ordenar los datos en una tabla es una tarea muy sencilla, aunque bastante pasada de hacerlo a mano. Afortunadamente los ordenadores lo hacen muy bien. Aquí tenéis representado el proceso. Tenemos la variable sexo, que presenta dos modalidades, hombre y mujer. Las mujeres las representamos por la letra M y a los hombres por la letra H. Hacer una tabla consiste en reordenar los datos y contarlos. Nada más simple ni aburrido. En total tenemos 4 hombres y 6 mujeres. En una tabla se mostraría pues simplemente así, poniendo al lado de cada modalidad de la variable su frecuencia. El tamaño de la muestra se denomina tamaño muestral y puede obtenerse como la suma de todas las frecuencias. Si en vez de tratarse de una muestra se tratase de una población, se denominaría tamaño poblacional. Los porcentajes se calculan, pues como veis, se divide la frecuencia por el tamaño de la muestra. Esto, por ejemplo, para los hombres hace una frecuencia relativa de 0,4. Si me gusta más mostrarlo en porcentaje, lo multiplico por 100, le pongo el simbolito del tanto por ciento detrás y listo. Veréis cómo se construyen tablas. He abierto una base de datos del censo norteamericano. Voy a menú, analizar, descriptivo, frecuencias. Allí elijo las variables con las que quiero realizar el estudio. Ya tengo preelegidas la edad y el nivel de felicidad. Pulso en aceptar y obtengo una tabla con los datos válidos y los ausentes. Más abajo tengo una tabla y aparece para cada modalidad del sexo la frecuencia,
los porcentajes, porcentaje ignorando los datos ausentes y frecuencia acumulada, que en este caso no tiene sentido por ser una variable cualitativa nominal. Más abajo aparece la tabla para la segunda variable. Tiene tres modalidades que tienen una ordenación natural. Por tanto, en esta sí tiene sentido considerar los porcentajes acumulados. Ya que estamos en faena, aprovecho un segundín para mostrar un tipo de tabla un poquito más complicada, pero que me permite ver la información anterior y, si tengo buen ojo, si hay relación entre las dos variables. Se trata de la tabla de contingencia. En ellas puedo poner las modalidades de una variable en fila, la otra en columna, aceptamos y obtenemos una tabla de doble entrada. Allí aparece la frecuencia que se ha observado para cada pareja de modalidades de una y otra variable. Ahora tal vez sea pronto para ver nada, pero cuando uno está un poco entrenado puede averiguar si hay algún tipo de asociación entre ellas o si son independientes. Vamos a ejercitarnos en la lectura de tablas. Aquí tenéis una tabla de frecuencias para la variable número de hijos. Ha sido observada en una muestra de 1.509 personas. 1.509 sería el tamaño muestral o poblacional, depende de lo que esté trabajando. Las modalidades de la variable la encontramos en la primera columna. Observad que la última en realidad es una clase. El que ha codificado la variable se ha dado cuenta de que hay pocos individuos que tengan 8 o más hijos y ha preferido, por claridad, agruparlo en una sola clase. No parece una mala idea esta simplificación. Bien, nos interesa en primer lugar saber cuántos individuos tienen menos de 2 hijos. Estos son los que tienen 1 o ningún hijo. Las frecuencias correspondientes aparecen al lado. 419 no tienen hijos, 255 tienen un hijo. En total, 419 más 255, es decir, 674 individuos tienen menos de 2 hijos. La siguiente cuestión es: ¿qué porcentaje de individuos tiene 6 hijos o menos? Esto corresponde a la suma de los porcentajes de los individuos que tienen 6, 5, 4, 3, en fin, así hasta ningún hijo. Debería sumar todos esos porcentajes, pero me di cuenta de que eso es justo lo que aparece al lado en la columna de los porcentajes acumulados. Recordad que solo tiene sentido esta columna en variables numéricas y ordinales. Bien, pues escribimos la respuesta. Y por último, una un poquitín más difícil de comprender, pero que enlaza con un concepto que en el siguiente tema denominaremos mediana. La pregunta es: ¿qué cantidad de hijos es aquella tal que al menos el 50% de la población tiene una cantidad inferior o igual? Observad que lo que busco es un valor de la variable. La respuesta tiene que ser entonces algún número de la primera columna. Cuando se consigue entender lo que significa la cuestión, se da uno cuenta de que la respuesta se obtiene buscando en la columna de frecuencia acumulada. Vamos a leerla. Fijaos, el 27,8% de los individuos tiene 0 hijos o menos. Bueno, aunque no se puede tener menos. Entonces, 0 hijos no puede ser la respuesta. Vamos a por el siguiente. El 44,7% tiene un hijo o menos. Un hijo no puede ser la respuesta, aunque parece que nos hemos acercado. Vamos por el siguiente. El 69,5% de los individuos tienen 2 hijos o menos. Pues si me fijo en lo que me preguntaban, ya puedo decir que al menos el 50% de la población tiene 2 hijos o menos. Esto era algo que no podía decir antes ni con 0 ni con un hijo. Observad que lo que hemos hecho es buscar en la tabla de porcentaje acumulado el primer valor que supere o sea igual al 50%. La respuesta no es, sin embargo, el valor que aparece en esta columna, sino el que aparece
en la primera. Lo mismo que hay diferentes tipos de variables, es de esperar que haya diferentes tipos de representaciones gráficas. En realidad, para cada variable se puede optar entre multitud de formas de representarla, de las cuales mostraré solo unas cuantas. Están seleccionadas simplemente por ser las clásicas, son las que encontraréis normalmente en cualquier libro de texto. Sin embargo, por eso no creáis que, al ser las que tradicionalmente se usan, son las más recomendables. Vamos a empezar por variables cualitativas. Para ellas tenemos los diagramas de barras. En ellos se asocia una barra de longitud proporcional a la frecuencia de cada modalidad. Es conveniente indicar la frecuencia en cada barra. Si mostramos la frecuencia relativa, es decir, los porcentajes, deberíamos mostrar en alguna parte el tamaño muestral. También deberíamos considerar mostrar el número de datos ausentes. Es muy difícil leer el texto del eje de la variable cuando ésta presenta muchas modalidades. En este caso, aunque no os parezca tan bonito, es mucho mejor poner las barras horizontales. Si la variable es nominal, o sea, no existe ordenación natural entre sus valores, intentad ordenarlas de modo que las barras aparezcan ordenadas de mayor a menor frecuencia, no como está apareciendo aquí, por ejemplo. Así será más fácil hacer las comparaciones. En cualquier otro caso, respetad la ordenación natural de las modalidades. Este tipo de gráfico, como veréis, también se puede aplicar con variables numéricas discretas. Una observación. Es frecuente que los trabajos estadísticos estén realizados por varias personas. A veces alguno de ellos tiene demasiado tiempo libre en sus manos y es aficionado a poner las barras en falsa perspectiva, dándole un aspecto tridimensional. Personalmente he llegado a conocer a algunos individuos con la capacidad de poner cada barra de un color o estampado diferente. Si eso ocurre a vosotros, deberíais explicarles, sin perder la calma, que eso confunde y no aporta nada a lo que los datos cuentan. La idea es que nos sea fácil visualmente comparar diferentes partes de los datos. La gráfica está ahí como una ayuda para la descripción y la exploración, y por qué no, en caso extremo también la decoración, siempre que eso no interfiera con los objetivos principales. Bueno, otro tipo de gráfico es el de sectores, o diagrama polar. Coloquialmente también se le denomina diagrama de tarta o de quesitos. En esto se muestra un sector cuyo ángulo es proporcional a la frecuencia de cada modalidad. Los humanos somos pésimos comparando ángulos. No debería usarse entonces en variables que presenten muchas modalidades, tampoco en variables ordinales. Más aún si lo hacemos en 3D, girándolo en el espacio para darle aspecto de platillo volante. Separar los sectores para que floten, ingrávidos en el espacio, y los cambios de color y aroma tampoco ayudan en absoluto al análisis estadístico. Aunque en áreas donde es conveniente añadir cierta componente de confusión, como el marketing o la política, sí que puede resultar una técnica muy efectiva la adición de efectos especiales. Otro tipo de gráfico que se suele usar en medios de comunicación es el pictograma. Con ello es muy fácil transmitir información a público no especializado. La regla aquí que hay que respetar es que el ojo perciba que el tamaño de la representación, es decir, el área que ocupa en el papel, sea proporcional a la frecuencia de cada modalidad. Aquí tenéis un ejemplo de un pictograma bien hecho y otro mal hecho. Aunque este último es interesante, pues lo han hecho unos niños, no está nada mal. Si os fijáis, parece que la proporción de niños que lleguen en autobús o en bicicleta es mayor que la que realmente hay cuando se mira el gráfico con calma. Si os fijáis en el gráfico que tiene a los cerdos, veréis que a uno le corresponde frecuencia doble que al otro. Y eso se traduce en que su área es doble. Si lo hubiese construido con base doble y altura doble, daría la impresión de que la frecuencia es 4 veces mayor. Lo que se ha hecho es multiplicar por raíz de 2 la base y la altura para controlar la relación de aspecto y el área a la vez. Veamos cómo hacer gráficos con variables cualitativas. Vamos a menú, gráficos, y allí puede elegir entre gráficos de barras o de sectores. Los dos se hacen de modo similar. Así que hago uno de barras. Lo elijo simple. Debo decidir qué variable va en el eje de categorías. Elijo el sexo, por ejemplo.
Ahora hemos de decidir si usar la frecuencia, es decir, el número de casos o los porcentajes. Los acumulados no tendrían sentido en este caso, lo haré con porcentajes. Aceptamos. Ha salido un poquitín grande. Veis que en el eje de ordenadas tenemos los porcentajes como era de esperar. Y si no os molesta, vamos a ampliar un poco. Podemos usar gráficos de barras para descubrir asociaciones entre variables. Vamos a menú, gráficos, barras. Los elegimos en este caso agrupados. Definir. Pongo el sexo en el eje de categorías. Y en definir grupos uso el nivel de felicidad. Lo haremos con porcentajes. Aceptamos. Y fijaos en la gráfica. Se ve que en el estudio hay más mujeres que hombres, pero eso no es importante. Ignorando esta diferencia, parece que en hombres y mujeres no se distribuyen de la misma forma entre los diferentes niveles de felicidad. Fijaos que conforme el nivel de felicidad va a peor, encontramos unos porcentajes de hombres más bajos de lo que sería de esperar si las variables no estuviesen asociadas. Habría que precisar qué significa eso, de cuáles son los porcentajes que serían de esperar, ¿no? Pero bueno, intuitivamente os hacéis una idea. En las mujeres, lógicamente, va a la inversa. Espero que veáis cómo una representación gráfica puede ayudaros a asimilar mejor datos que de otra manera sería bastante difícil. Cuando las variables son numéricas, hay muchos más tipos de gráficos. Estos pueden variar en función de que la variable sea discreta o continua. También son diferentes si los construyo usando frecuencia o frecuencia acumulada. A veces se denominan diagramas diferenciales a los que se realizan con la frecuencia, e integrales o acumulativos a los que se hacen con la frecuencia acumulada. Para las variables discretas puede utilizarse el diagrama de barras. No presenta más diferencias con respecto a lo mencionado anteriormente. Para variables continuas se suele utilizar el histograma. Para ello se consideran las observaciones menor y mayor de la variable y se divide el espacio que hay entre ellas en cierto número de intervalos. Después se traza el histograma cuidando de que el área que le corresponde a cada intervalo sea proporcional a la frecuencia del intervalo. Este es un método muy sensible al número de intervalos elegidos y a la distribución de los mismos. Cada diagrama diferencial tiene su respectivo diagrama integral o acumulativo. En ellos puedo observar para cada valor de la variable el porcentaje de individuos que tiene ese o bien un valor inferior de la variable. Cuando la variable es discreta, el diagrama integral o acumulativo tiene forma de escalera. Cuando la variable es continua, el diagrama tiene más bien forma de una curva creciente y con frecuencia e incluso en forma de sigmoide. Son muy útiles, por ejemplo, para localizar percentiles, cosa que definiremos en el próximo capítulo. También puedo usarlo para saber el porcentaje de individuos con valores comprendidos entre dos valores cualquiera de la variable. Por ejemplo, si quiero saber el porcentaje, el número de individuos cuyo valor de la variable está comprendido entre 4 y 8, solo tengo que fijarme en las diferencias de alturas del diagrama acumulado. Considero la altura que tiene el diagrama acumulado en 8, me fijo en la altura que tiene el diagrama acumulado en 4, y el porcentaje el porcentaje o el número de individuos que estoy buscando es la diferencia de las dos alturas. Los histogramas se hacen como un gráfico más, no ofrecen ninguna dificultad especial. Aquí tenéis uno realizado para una variable llamada distancia que he hecho con un programa llamado R. Este es un programa gratuito que se distribuye por internet. Si queréis bajarlo, está en www.r-project.org. Veis que se ha dividido el rango de la variable en una serie de intervalos y se le ha dado a cada una un área proporcional a la frecuencia. Podemos verificarlo poniendo una marca en el eje de abscisas para cada valor real observado de la variable. Los intervalos donde hay una observación tienen altura 1. Donde hay 3 observaciones tenemos altura 3. Como todos los intervalos tienen la misma base, es lo mismo que decir que el área es proporcional a 3 también. Veis una zona con una mayor densidad de puntos. Quedaos con la palabra densidad. Allí, lógicamente, las barras son más altas. Esto refleja el hecho de que donde hay una densidad alta de observaciones,
el histograma contiene más área. Donde la densidad es menor, hay menos área bajo el histograma. Los histogramas son muy dependientes de la elección de los intervalos. Por ejemplo, voy a ponerle 10 intervalos para que veáis el cambio. Comprobad que son las mismas observaciones, solo han cambiado los intervalos. De nuevo vemos que donde hay mayor densidad de puntos tenemos más área, y menos donde la densidad es menor. En teoría, cuanto más numerosos sean los intervalos, más pequeños son y mejor representada está la distribución de las observaciones. Pero en la práctica, si tomo muchos intervalos, por ejemplo 20, se pierde una de las razones por la que se hace la gráfica, que es la claridad de la interpretación. Lo aumento y veréis que cada vez va peor. Hay normas en la construcción de histogramas que los ordenadores siguen al pie de la letra y generalmente resultan bastante bien. Sin embargo, no tengáis ningún cargo de conciencia si jugáis un poco con el número de intervalos recomendados. Si creéis que ganáis algo con la elección, adelante. La estadística está para ayudar a entender. Bueno, vuelvo a hacer el histograma con el número de intervalos recomendados. Ha salido con frecuencia, voy a hacerlo con porcentajes. No cambia la forma, solo el eje de ordenadas. Ahora quiero introduciros a una representación gráfica más estable que no se ve influida por ninguna elección de intervalos. De rebote aprovecharé para introducir brevemente el concepto de función de densidad, tan importante al discutir modelo de probabilidad. Esto requiere unos preparativos. Voy a poner el eje de ordenado un poco más amplio. El cambio en el eje hace que el histograma se vea un poco más chaparrado, pero no hay problema. Pongo las observaciones en el eje de abscisa. Ahora trazo una función que no debéis saber cómo se calcula. Solo un ordenador puede hacerlo. Esta función se denomina densidad. Aquí está. Observad que tiene en común con el histograma el que donde mayor es la densidad de observaciones, ella es más alta y en consecuencia deja mayor área debajo. Más aún, y esto es fundamental, el área que hay en cualquier intervalo bajo la función de densidad es muy parecido al porcentaje de observaciones que se encuentran en el mismo. Se podría decir que si elijo observaciones al azar, es más probable que salgan de la zona donde la función de densidad es mayor. Donde la densidad de puntos es menor, la función de densidad también es menor. Parece una perogrullada ahora, pero por alguna razón este es un concepto que se suele atragantar a muchos estudiantes cuando se retoma el concepto al estudiar modelo de probabilidad. ¿Veis que es muy fácil?